hay nada, lo que hay de cuento. Sí. Empezó a dormir su noche completa. Pero a veces los niños, mire, uno dice que no. Señores, que, miren, es que no duro. saben, pero son Realmente, manipuladores de chiquitos. Sí. No, manipuladores no. Eso no es manipulación, eso es parte de su De su aprendizaje. biología. Eso es más bien de necesidades fisiológicas. Pero sí, eso será tema para otro programa. Sí. A los niños se le pueden hacer hábitos en... Desde la República Dominicana, para el mundo, transmite el Canal del Chamo, un canal que te llena de edificación. Dios les bendiga nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí en el Chamo TV. Gracias por tu apoyo. Y seguimos hablando de lo que es la madre primeriza y sobre los niños. Pero tenemos varias preguntas que son muy importantes y no podemos dejarla pasar. Janina, ¿qué tal todo? Seguimos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Moquete. Todo bien, todo bien. Alfonso, ¿qué usted tiene que decirle a nuestra hermana o preguntarle a nuestra querida doctora Yanina? Bueno, vamos a seguir en la misma dinámica que estábamos. Ya Yanina ha venido dándonos mucha información que ha resultado muy interesante al menos para mí, que tenía unos mitos por ahí que se han puesto al descubierto el día de hoy. Sí. Y de igual forma, sé que para ustedes también va a ser bastante, o ha sido bastante interesante. Claro, para toda la primeriza eso va a servir. Sí, en todo caso, en su experiencia, Yanina, como mi profesión es la psicología, en su experiencia, ¿cuántas personas a usted le llegan o cuántas madres primerizas le llegan a su consulta con síntomas que usted pudiera categorizar como una posible depresión postparto, producto de quizás no tener algunas herramientas que pudieran hacerle falta y que usted quizás tenga que, como pediatra, incluso tomar la faceta de psicología para poder orientar a esas madres? ¿Es muy frecuente ese tipo de situación? Los pediatras tenemos como una parte de psicólogos, no solamente en el recién nacido, sino durante toda la vida, porque trabajar con padres es más difícil que trabajar con niños. Ajá. Si yo convencer a un papá de que lo que yo le estoy diciendo es lo correcto, que es lo que tiene que hacer, hasta de cómo debe hacerlo, hay que tener muchos dotes de psicólogo. Porque el niño es lo más fácil de ese trabajo. Si tú verlo, examinarlo, eso es clínica, son cosas que uno ve. Pero al padre es diferente. Recordar que siempre, en las primeras semanas del posparto, las madres tienen muchos cambios hormonales. Y en esos días uno puede ver cierto grado de, digamos, de depresión, de inseguridades, de cosas que son diferentes, de cambios físicos, y además el tener un nuevo ser a cargo realmente dificulta mucho, o es difícil para una madre, no solamente la primeriza. Yo siempre le digo a las personas, todos los embarazos son diferentes. Lo que tu hijo hizo el primero no tiene que hacerlo el segundo, tanto bien como mal. Es decir, si fue un niño sano, puede ser que el segundo se enferme, o puede ser que te sea más difícil manejarlo, porque todos los niños son diferentes, hasta los gemelos son diferentes. Entonces, si bien nosotros en las primeras semanas podemos ver algo de los, en Estados Unidos le dicen blues, como tristeza posparto, algo así, ellos le dicen blues. No necesariamente es depresión, no todo el que en las primeras semanas de posparto esté triste, se encuentre sin fuerza, sin ánimo, no sepa qué hacer, va a caer en depresión. Ahora, hay sí muchas personas que lo hacen luego de esas primeras semanas, muchas madres, y que está relacionada a una cantidad de cosas que tal vez en el nivel privado uno no las ve tanto, porque tienen más apoyo familiar, porque tienen otro nivel socioeconómico que realmente influye en la depresión en todos los ámbitos, no solamente en el posparto, porque tienen algo más de conocimiento. Pero sí, nosotros podemos ver momentos como tal de depresión y otros sí de madres que necesitan ser referidas a psicología, porque sí ya son datos de depresión, sin ánimo, sin deseo de despertar, sin comer, que no quieren al niño.
Wow. Sí, y que eso- no es algo, pero no es algo que No es ellas algo natural. no quisieran, exacto. No es que Exacto. es parte de la depresión, porque tampoco es que van a decir ay, no Sí, es una mala claro, madre. no. Y como pueblo uno también tiene que ponerse en el lugar del otro. Sí, realmente es bueno puntualizar, como dice Janina, que cuando hablamos de depresión postparto no estamos hablando de un invento nuevo ni de otra cosa que no se sabe lo que es. Es una depresión per se. Lo único que esta pues, es recurrente en las madres primerizas y no necesariamente primerizas, en las madres no importa cuántos niños tengan. ¿Por qué? Porque esos síntomas que a usted le afectan de manera secular, que usted reconoce como depresión, como decía Janina, la falta de querer socializar con las personas, la falta de querer alimentarse, la pérdida de deseo de hacer cosas que a usted le resultaba placentera, y entre otros síntomas que ya hemos mencionado, se presentan en la madre. Pero ¿qué pasa? Que el riesgo que nosotros miramos en cuanto a esto es que muchas veces, lamentablemente, como dice Janina, las madres tienden a atentar incluso contra la vida del niño. No es la mayoría de los casos, pero es el temor que se da más frecuente cuando llegan estos referimientos, porque la madre, por los cambios hormonales que Janina ha mencionado, que clínicamente se pueden contactar, por esos cambios hormonales, por cambios físicos, porque muchas veces hay madres que en el proceso de embarazo, pues pierden la figura, en el sentido de que quizás suben de peso, no se ven quizás lactando, entre una serie de cosas que pudieran quizás atormentar a la madre, que no es nada del otro mundo, que es algo que nosotros entendemos como natural, como algo que debe pasar, pero hay personas que lo ven como una pérdida realmente de algo que no van a recuperar tan fácilmente. Entonces, todas las pérdidas producen tristeza, ese sentimiento de abandono, por así decirlo. Pero, como bien usted puntualizaba, esa tristeza es prácticamente natural para las madres primerizas y las madres que están saliendo de un proceso de parto, pero si se hace persistente en el tiempo, entonces sí hay que tener cuidado. Y no necesariamente tiene que tener todos los síntomas. Hay síntomas de que quizás puedan estar ausentes, pero si la mayoría de los síntomas que se han mencionado están presentes, pues ya el pediatra, como Janina, si es un pediatra responsable, como usted ya ha mencionado, se da cuenta y tiende a referirle, tiende a hacerle la observación de que, mira, pudiera estar pasando esto. Muchas veces nosotros vemos a las madres más que los ginecólogos. Muchas veces no. Generalmente los pediatras ven más a las madres que los ginecólogos, porque el ginecólogo lo ve a la semana del parto, lo ve al mes, y es probable que mínimo 6 meses, 1 año, no vuelva a hacerle chequeos. Entonces, como pediatras, muchas veces nosotros nos tenemos que tomar el tiempo de hablar con las madres, de ver cuáles son las cosas, cómo está llevando el proceso, y somos muchas veces las que nos damos cuenta de que madre está triste, de que madre está pasando, de los problemas, yo tengo tal cosa en mi casa, ahora no, mi esposo no está, hay padres que también se deprimen, señores. Sí, Claro. claro. ¿Y eso caería en depresión? En depresión postparto. Ah. Sí. Es depresión postparto. Hay Claro, padres que claro. también se deprimen. Es un cambio en su vida, en su rutina. Es una responsabilidad. Entonces, la depresión postparto no es algo netamente de la madre, pero sí, como la relacionamos, como dije, con la tristeza de las primeras semanas, que sí son hormonales, ya después no tiene que ver necesariamente con hormonas, Exacto. pero sí pueden hacerlo cualquiera de los dos, porque es un cambio Radical. radical Es un cambio en en la una pareja. rutina de vida. Así tengamos otros hijos. Que eso debe estar en la mente de los padres, que muchas veces piensan que van a seguir viviendo una vida igual No. que antes del parto. Y es bueno que cada quien esté a la expectativa de que cuando un niño llega, eso cambia la vida. Eso No, cambia como totalmente digo, la rutina. Aún tengamos otros hijos. Es decir, Obviamente. yo puedo tener 2 hijos y creer que yo soy la que más sé. Y como digo, en mi caso, yo pediatra, yo me trato de mi rol de pediatra, en mi casa cambia. Si yo como madre, cada uno de mis hijos, yo tengo 2 hijos adolescentes, cada uno de mis hijos yo los trato como madre. Exacto. Aunque siempre tiene precaución de cualquier cosa, ya No, tiene el claro. conocimiento. No, claro. El conocimiento, pero Pero yo no- no medico, pero ella señores. tiene yo a no su medico a pediatra. mis hijos. Yo
Como cualquier madre que pueda dar un acetaminofén, sí, Es pero que- no más de ahí. Es que incluso profesionalmente y éticamente es lo que debe pasar, que se ponga en manos de otro profesional, tomando en cuenta que de una forma u otra, este tema de la depresión postparto afecta a una alta población de nuestro país y del mundo. Lo que entendemos es de que los padres deben tratar de apoyarse entre sí siempre y cuando sea posible, porque hay ocasiones en que no está la posibilidad, incluso madres solteras y una serie de cosas, que hay padres que son ausentes. Pero esto de la depresión postparto es un mal que ha afectado a muchísimas mujeres y también a hombres, como dice Yanina. Lo que podemos recomendar es esto, de que tengan la precaución de buscar la ayuda a tiempo. Si usted se siente triste, se siente con deseo de hacer nada, usted se siente con falta de apetito, usted siente que el niño para usted prácticamente es un estorbo, usted no quiere ni siquiera bañarse, no quiere salir ni siquiera de su cuarto, pararse, tiene que buscar ayuda. Sí. Porque esto puede pasarle quizá una semana y se puede ver como normal, 2 semanas como normal, pero ya cuando usted lleva meses en esta situación, 3, 4, 5, 6 meses en esta situación, usted sabe que necesita ayuda. ¿Cuándo se puede, ¿cuándo se puede ver o qué tiempo se puede verificar la depresión postparto? O sea, si después de un año, antes de un año. Comúnmente, cuando nosotros hablamos de depresión, estamos hablando, incluso en programas anteriores hemos dicho, de que todo el mundo pasa por un proceso de depresión, pero la Y de depresión, duelo también. obviamente, Sí. pero la depresión se puede tipificar como leve por alguna situación que te haya pasado, incluso el mismo proceso del parto. Como decía Yanina hace un rato, eso pasó. Pero si usted se estacionó ahí con esos síntomas y ya usted tiene 4 meses, 5 meses, Ok. lo normal serían 6 meses con un mismo síntoma. Pero en cuanto a lo que sería es una leve. madre, en cuanto a lo que es una madre que tiene la necesidad de tener una atención constante con un niño, pues no puede esperarse meses para buscar ayuda. Ok. Sí, realmente nosotros lo vemos generalmente en el primer año de vida, que es cuando ocurren como todos los cambios, que vemos que hay más grados de depresión. Tolerarle tal vez las primeras 2 o 3 semanas porque son cambios netamente hormonales, pero ya después de ahí no tiene que ver con hormonas. Realmente la depresión postparto no tendría que ver con hormonas. Y como cualquier, y eso es y el psicólogo me corregirá, pero para mí, como médico, las enfermedades mentales, incluyendo la depresión postparto, es como cualquier otra enfermedad. Así es. Entonces tenemos que aprender a ayudar al que podemos ayudar, porque a veces como familiar lo vemos y lo que hacemos es atacar en vez de buscar ayudas. Y decirle, es depresión o no es depresión, pero vamos a buscar ayuda, que eso es como que si yo tengo un paciente diabético, un familiar diabético, yo no le voy a dar azúcar, señores. Claro que sí. Y tomar en cuenta algo importante, que la depresión postparto es posible que en el primer año no se presente, pero que después del primer año incluso pudiera haber un episodio de depresión postparto, porque todo va a depender de lo que la madre o los padres, mejor dicho, tengan en su mente como proyección. Si llega el año y ellos entienden que no vamos a salir, ya nosotros se nos dañaron todos los planes porque no tienen una idea de cómo salir adelante, quizás con ideas o planes y propósitos que tenían anterior al parto, pudiera esto de generar una depresión. O la madre quizás está diciendo, bueno, yo gané estas libras de más, pues en un año yo me recupero, y en el año pues se da cuenta que no ha podido recuperarse quizás como quería. Entonces pudiera aparecer también, incluso un año después, este tema de la depresión postparto. Bueno, este tema No, está bueno. Hay mucho tema. Sí. Otra cosita que me gustaría saber es, ustedes saben que cuando uno es padre primerizo o padre en sentido general, siempre hay un problema con el sueño. Ay, mi hermano. Entonces, No me diga que yo sé. entonces Eso me pasó a mí. provoca también insomnio. Más que insomnio es dificultad para dormir, porque la mayoría de las veces uno tiene sueño y no puede dormir porque tiene que atender al niño. Yo aprendí algo de mi madre. Mi mami siempre decía, mami dice, mira, duérmete con el niño en los primeros meses por lo menos. A los niños hay que hacerle hábitos, incluyendo el hábito del sueño. Pero en los primeros semanas, primeros días de vida,
tú te duermes con el muchacho. Es decir, se durmió, ahí mismo tú te aprovechas. Llora, tú te despiertas, tal vez por la facilidad de que esos primeros días, semanas, tú estás con el niño. No creo que de insomnio, sino dificultad para dormir, pero porque hay alguien que no te lo permite. Sí. Y fuera de ahí, pues hacer hábitos, porque los niños sí aprenden a dormir. Exactamente. Siempre y cuando nosotros hagamos un hábito de adecuado para que eso ocurra. Eso es meramente conducta. Fíjate, si tú te acostumbras, por ejemplo, usted como pediatra, sabe, porque es profesional en esta área, a los niños se le alimenta comúnmente en la noche, cada 2 horas. Bueno, en el día también. En ese momento que se le está alimentando cada 2 horas, pues ellos tienen la facilidad de despertarse y se despiertan y uno aprovecha y le da el alimento. Pero después que ya eso cambia, ya uno tiene que poder crearle un hábito al niño. Va a dormir de esta hora a tal hora. ¿Qué pasa? Que cuando... Lo digo en mi caso, cuando yo tenía, por ejemplo, el primero de mi esposo y yo, él tenía la costumbre de despertarse a todas las horas. Y él se despertaba y a él le daba lo mismo, amanecer a sí mismo mirando a uno. Y mi esposa, comúnmente en el día estaba solo con el niño. Yo llegaba en la tarde de trabajar, pero sí, aunque llego de trabajar... Sí, tú llegas cansado también. Sí, pero hay que ayudar porque hay que ayudar, tiene claro. Al niño. Entonces, recuerdo que me tomé como una semana. Yo, no, esto va a cambiar. En la noche, 0 comida. Pero ya esto era cuando el niño podía amanecer sin la necesidad, por así decirlo, de alimentarse de noche. Bueno, tú vas a cenar a tal hora. Si te despiertas, ¿qué te digo? La primera semana, a las 3 de la mañana, vamos a hacer cuento. Yo me sentaba con él a hacer cuento y no, dime lo cuento que tú te sepas. Claro, porque tenía que buscar la forma. Y en ese momento histórico yo no era psicólogo ni nada, yo era estudiante. Yo, vamos a hacer cuento porque, Y nos sentábamos ahí, amanecíamos a veces, él haciéndome cuento y yo haciéndole cuento a él. Hasta que él vio una semana que, acá me despierto y como que no hay nada, lo que hay cuento. Sí. Empezó a dormir su noche completa. Pero a veces los niños, mire, uno dice que no... Señores, miren, es que no saben, pero son manipuladores de chiquitos. Sí. No, manipuladores no. Eso no es manipulación, eso es parte de su aprendizaje. De su biología. Eso es más bien de necesidades fisiológicas. Pero sí, eso será tema para otro programa. Sí. A los niños se le pueden hacer hábitos en todo. Y yo leí un libro, no de pediatría, aunque sí de pediatras, para padres, que cambió mi vida como madre. Entonces a los niños se les puede hacer hábitos para absolutamente todo, pero debemos empezar desde el inicio. Ok. Bueno, Yaninas, muchísimas gracias de verdad porque nos ha traído un tema muy interesante y queremos también ver dónde les podemos conseguir. Sí, cómo nos podemos contactar con usted. Claro. Yo tengo consultas en el Centro Médico Hispánico todos los días en la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Eso es en Alma Rosa Segunda. Excelente. No tiene horario para concluir, sino... más o menos las 7 de la noche, sobre todo en estos días de tanta oscuridad. Ok. Perfecto. Entonces las conseguimos por Instagram. La dejamos con el compromiso de regresar porque esto está muy bueno. Sí. Sí, en Instagram, doctorayanina.rivas. Es mi Instagram. Aquí está puesto. Sí, lo vamos a poner aquí debajo. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Por el esfuerzo y la valentía de traernos este tema para aquellas madres que... Primeriza. Claro que... No, y también otras y las que pueden demás pasar que por este mismo tema. Madres en generales. Eso es así. Bueno, Dios les bendiga y hasta el próximo video. El Chamo TV. Siempre la vanguardia.